Salmos capítulo 3, leeré del versículo 1 al 2. Solamente 2 versículos. Recordemos que el Salmo 3 se divide en 3 partes. Voy a leer la primera, que son solamente 2 versos. Dice así la palabra del Señor, tu Dios. Salmo de David, dice, cuando huía delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Otras versiones dicen mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y ahí hay una palabrita que es Selah. Y eso indica una pausa en el canto. Entonces, por eso, ese es el punto que determina cuál es la primera parte de este salmo. La palabra de Dios exhorta al creyente en diferentes partes, sobre todo en el Sermón del Monte tenemos a nuestro Señor Jesucristo exhortándonos a ser pacificadores, es decir, donde quiera que estemos, procurar la paz. El mismo apóstol Pablo dijo que tenemos paz para con Dios y el Señor nos llamó a ser pacificadores, es decir, procurar la paz en el ambiente, en el entorno y hacer un llamado a otros a que tengan paz con Dios. Bien, de igual manera el escritor a los Hebreos, lo leí esta mañana, puesto que estoy en una lectura completa de la palabra de Dios, el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Es decir, a lo largo de la Biblia se nos enseña y se nos exhorta a que tenemos que procurar siempre la paz. Bien, ahora, es necesario mencionar esto. Una comprensión incompleta de esta verdad de que tenemos que ser pacificadores puede dar a entender que el cristiano, o más que el cristiano, voy a hablar del creyente, bien, voy a hablar del justo, puesto que estamos en un salmo. Bien, una comprensión incompleta de estas verdades puede dar a entender que el creyente nunca experimentará la enemistad de otros. Puesto que hemos sido llamados a procurar la paz con los demás, a veces ocurre que nos encontramos con la enemistad de nuestro prójimo. No la buscamos, pero la encontramos, está ahí muchas veces. Entonces a veces el creyente se siente mal, se siente triste, porque dice, yo quiero la paz con todo el mundo, pero me encuentro la enemistad. Entonces algunos piensan que algo están haciendo mal. Y ahí es cuando el creyente no tiene una comprensión correcta de lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces a veces el creyente inmaduro busca agradar a todos, pensando que su llamado es estar bien con todo el mundo, complaciéndolos a todos. Pero ese no es el llamado que tenemos. El llamado que tenemos es a ser santos y procurar la paz. Pero en este camino de santidad y de procurar la paz con todos, hemos de encontrarnos con la enemistad. Por tanto, les pregunto, yo a ustedes, ¿es verdad que el creyente en Dios nunca tendrá enemigos? Es probable que algún creyente pueda decir, es verdad, yo tengo varios enemigos. Lo acabamos de leer en la palabra de Dios. El Salmo capítulo 3, versículos 1 y 2 declara la verdad acerca de los enemigos del creyente, porque de hecho el creyente genuino y verdadero, yo me atrevo a decirlo de esta manera, es imposible que pase por el mundo sin encontrar la enemistad. Es imposible que pase por esta vida sin ganarse algunos o varios enemigos. Y este pasaje tan breve es a su vez tan rico en enseñanza para que aprendamos acerca de este tema. Entonces, Salmos 3 del 1 al 2 declara la verdad acerca de los enemigos del creyente en base a la historia de David y Absalón. Recordemos que el Salmo capítulo 3 fluye de esta experiencia del rey David en la cual su hijo Absalón conspiró en contra de él, juntó un grupo de gente y se rebeló. Tomó el trono de Israel y David, junto a su gente, tuvo que
huir por su vida en este conflicto tan grande, no solamente familiar, sino político, porque estamos hablando del trono, estamos hablando de la corona. De esta situación tan difícil para el rey David, emana un salmo tan tremendo. Entonces, este breve pasaje que acabo de leer nos habla algunas verdades acerca de los enemigos del creyente. Y vamos a aprender un poco acerca, lo voy a resumir en 3 breves puntos, vamos a aprender acerca de la diversidad de los enemigos del creyente, la actividad de los enemigos del creyente y el habla de los enemigos del creyente. Esto nos va a servir mucho, porque nos va a ayudar a identificarnos con la experiencia de David, pero segundo, nos va a ayudar a detectar lo que está ocurriendo o lo que podría ocurrir en nuestro entorno para saber cómo actuar en situaciones complejas. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la diversidad de los enemigos del creyente, observando la historia de David y Absalón. Bien, primero vamos a ver algunos enemigos de David que surgieron en esta ocasión ya mencionada. Pero antes, un alcance. Vamos a definir un poco qué significa el término enemigo. Bien, para que empecemos con una buena base. Un enemigo no es una persona, voy a ilustrarlo en primera persona, ya no crean que estoy confesándome, sino que estoy definiendo. Bien. Un enemigo no es alguien que me cae mal, que le tengo mala voluntad y que yo quiero arruinar. Eso no es un enemigo. Si usted tiene un sentimiento similar acerca de una persona, usted tiene que arrepentirse y desechar esos malos pensamientos y ese mal sentir. ¿Ya? Un enemigo no es alguien al cual aborrecemos. No es así. Más bien, un enemigo es alguien totalmente diferente en actitud o intención o actuar, pero que además de mantener diferencias, presenta oposición. Es decir, un enemigo es alguien que se pone a sí mismo como un obstáculo. ¿Entendemos la diferencia? El creyente no debiera hacerse enemigos. Los enemigos llegan solitos. Porque enemigo es aquel que a sí mismo se presenta y se pone como un obstáculo para otros y presenta rivalidad para otros. Es decir, el enemigo es alguien que dice: yo voy a ser un obstáculo para esa persona. Yo le voy a hacer la competencia a esa persona. Yo me voy a poner en el camino de esa persona y voy a entorpecer lo que está haciendo para yo llevar a cabo mi plan. Ese es un enemigo. Por tanto, el creyente nunca debiera autoconsiderarse enemigo de nadie. ¿Bien? En el caso de David, sus enemigos eran todos aquellos que se oponían al plan que Dios tenía tanto para él como el rey de Israel, como para Israel mismo, para la nación. Porque Dios no solamente tenía un plan, y de hecho todavía lo tiene, para David y su descendencia, sino que Dios además tenía y tiene aún un plan para la nación de Israel. Todos aquellos que se levantaran en contra de ese plan que Dios tenía y tiene para David como para Israel, se constituyó un enemigo tanto de David como de Dios. No es que David se andaba buscando enemigos, los enemigos se levantaron. Bien, ya teniendo en consideración esa breve definición, entonces pasamos a considerar quiénes fueron algunos, no todos. Tenemos un ejército completo en 2 de Samuel 18, así que no vamos a ir uno por uno. Solamente algunos de los enemigos de David en estas circunstancias. El primero, me imagino que todos lo tenemos ya en mente, puesto que hemos hablado de él. Absalón. Absalón, dice 2 de Samuel capítulo 15, versículo 10, lo siguiente acerca de Absalón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Entonces, aquí vemos la actitud o una actitud que caracteriza a una persona que se levanta como enemigo. Un enemigo es aquel que se levanta para lograr un objetivo, presentarse como oposición y rival,
pero no lo hace solo. El enemigo busca aliados. Absalón los buscó y los consiguió, porque dice que envió mensajeros. O sea, él juntó un pequeño grupo, pero los envió para reclutar a más gente. Porque aquel que se levanta en rebelión no se levanta solo. Siempre busca un respaldo o un grupo con el cual rebelarse. Yo creo que el ejemplo más gráfico de esto lo tenemos cuando examinamos la historia o lo que la Biblia nos plantea acerca del primer insurrecto, que fue el querubín llamado Lucero, que juntó un grupo y se rebela en contra del Dios Todopoderoso. Bien, entonces aquí vemos a Absalón siguiendo el mismo patrón. Juntar un grupo para rebelarse en contra del rey. Dice, envió mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Absalón estaba preparando una rebelión en grande, a nivel nacional, porque envió mensajeros por todas las tribus de Israel. Y dijo: cuando oigan la trompeta, entonces van a proclamarme rey. Ahora, aquí vemos una actitud del enemigo, en este caso Absalón, que es reclutar gente para su rebelión. Pero vemos algo más. Vemos que Absalón está usurpando un proceder divino. ¿Qué intento decir con esto? Dios había establecido un sistema de alerta o de alarma. No un sistema electrónico como los conocemos el día de hoy. Dios había mandado a la nación de Israel a fabricar trompetas. De tal manera que cuando la nación de Israel, esto lo pueden encontrar en Números capítulo 10, cuando la nación de Israel tenía que levantarse en el desierto y marchar, entonces las trompetas emitían un sonido particular para que los israelitas dijeran: bien, nos ponemos en pie, nos levantamos, tomamos nuestras cosas y marchamos en pos de la columna de fuego que va delante de nosotros y que nos va guiando. Entonces se levantaban y marchaban. Había otro toque de trompeta que indicaba que el pueblo de Israel tenía que congregarse porque se iba a leer la ley o porque había un comunicado que darle a la nación. Había otro toque de trompeta particular para que los soldados se prepararan para la batalla. Entonces Dios había establecido un sistema de alerta. Ahora, Absalón usurpa ese modelo divino y dice: cuando oigan la trompeta, entonces todos van a proclamarme rey. El enemigo recluta gente, pero el enemigo también usurpa modelos divinos. Algo similar a esto hablaba el apóstol Pablo cuando decía que Satanás se disfraza como ángel de luz. Los enemigos buscan adoptar un modelo que no les pertenece para llevar a cabo su plan. Tenemos un segundo enemigo de David, del cual nos habla también 2 de Samuel capítulo 15, pero lo encontramos en el versículo 31. También hablamos un poquito de él acerca de su actitud la semana pasada. Dice el versículo 31, y dieron aviso a David. Ahora, Absalón logró concretar su rebelión. Se tocó la trompeta, el pueblo proclamó a Absalón como rey y le dieron aviso a David. Entonces David, ¿qué hizo? Tomó su gente, tomó su familia, sus soldados y salió huyendo. Corramos por nuestra vida. Y huyó de la rebelión de Absalón. Bien, entonces Absalón toma su posición de autoridad y dice el versículo 31, y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era el antiguo consejero del rey David. Este consejero del rey David secretamente se había unido a la conspiración de Absalón. Y cuando Absalón logró tomar esa posición de poder, entonces este aliado se olvida de su señor David y se une al rebelde que ahora está en la posición de autoridad. Entonces vemos aquí aquel oportunista que siempre trata de tomar un provecho de la situación. Aquel que no obra la rebelión por voluntad propia, sino que, como se dice de forma vulgar, está donde brilla el sol. Bien, cuando David está en el trono, entonces ahí él está sirviendo al rey. Pero cuando se revela alguien, no importa si este segundo está en contra de la voluntad de Dios, no quiere perder su posición. No quiere perder su puesto, entonces es capaz de levantarse en contra del rey derrocado y unirse al rebelde para mantener su posición. Bien. Tenemos otro enemigo de David del cual nos habla la palabra de Dios. El nombre de este enemigo es Siba
Y está ahí en el capítulo 16. Ahora, ¿quién era Siba? Usted se acordará de que el rey Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Jonatán era el amigo de David cuando estos eran jóvenes. Bien. Tanto Saúl como Jonatán murieron en batalla. Murió Saúl y sus hijos en el campo de batalla. David y Jonatán habían hecho un pacto. El que sobreviva va a cuidar a la descendencia del que muera primero. Y David se acordó de sus palabras cuando llegó al trono. Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset. Este hijo llamado Mefiboset no murió en la batalla, no murió en el combate. Este joven estaba lisiado de ambas piernas, no caminaba. Entonces cuando David llegó al trono, le preguntó a sus siervos: ¿queda alguien vivo de la casa de Saúl, algún descendiente de Jonatán con el cual yo pueda hacer misericordia? Y un sirviente del rey Saúl le dijo: sí, hay un muchacho llamado Mefiboset. Trajeron a Mefiboset delante del rey David, y el rey David le asignó a Mefiboset las tierras que eran de Saúl. Le dijo: bueno, Saúl murió en batalla, sus hijos murieron en batalla, pero a ti te voy a asignar las tierras que pertenecieron a tu abuelo. Entonces Mefiboset pasó de ser un anónimo a ser alguien con muchas posesiones. Pero no solamente se le dieron las tierras de su abuelo Saúl, sino que además David le asignó un sirviente llamado Siba. El antiguo sirviente de Saúl ahora era sirviente del nieto de Saúl, llamado Mefiboset. Espero darme a entender con lo que estoy diciendo. Bien, pasó lo siguiente cuando David iba huyendo de Absalón. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle, con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Es decir, estos asnos tenían fuerza. Llevaban una carga muy grande de alimentos. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, o sea David: ¿dónde está el hijo de tu señor? Es decir, Mefiboset. ¿Por qué viniste tú, que eres el criado, y por qué no vino él a darme apoyo, que estoy huyendo del rebelde de mi hijo que tomó el trono? Eso le estaba preguntando David, estaba preocupado. ¿Por qué vienes tú, el sirviente, y por qué no viene él? ¿Con quién yo hice misericordia? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Siba le estaba diciendo a David lo siguiente: Mefiboset no vino porque tú lo sacaste del anonimato y le devolviste las tierras de Saúl, pero Mefiboset está completamente seguro que ahora que tú estás huyendo y un rebelde tomó el trono, él dice que la nación de Israel le va a dar el trono a él porque él es descendiente de Saúl. Eso es lo que Siba estaba diciendo acerca de Mefiboset. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. O sea, David puso orden. Todavía era rey. Entonces dijo: todo lo que era de Mefiboset, es decir, toda la herencia que recibió de Saúl, ahora va a ser tuya. Le dijo a Siba. Y Siba, ni tonto ni perezoso, dijo: rey mío, halle yo gracia delante de ti. O sea que Siba recibió: gracias, rey. Gracias por lo que has declarado tú con tu autoridad. Ahora, si nosotros seguimos esta historia que continúa más adelante en el capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que Siba mintió. Mefiboset no se podría trasladar por sí solo para despedir a David porque estaba lisiado de ambas piernas. Lo que hizo Siba fue que tramó todo esto precisamente para que el rey David le otorgara propiedades. Este hombre también se aprovechó, así como Aitofel, se aprovechó de la rebelión de Absalón para tener una posición cerca del trono. Así también Siba dijo: yo puedo sacar provecho de esto. Así que voy a difamar al nieto de Saúl, voy a quedar bien delante del rey y el rey me va a asignar tierras y propiedades porque seguramente se cansó de ser sirviente toda su vida. Entonces quería sacar un provecho de la situación.
Si nosotros somos objetivos al analizar esta situación, podemos decir lo siguiente: Siba estaba aprovechándose de lo que Absalón estaba haciendo, él estaba en contra de David, porque ningún aliado de David va a ir a mentirle acerca de lo que está pasando en la ciudad real. Entonces tenemos, cuando se levantan los enemigos, siempre también se levantan junto con ellos los oportunistas, los que quieren sacar un provecho de la situación. He dejado el más cruel para el final. Hubo otro, para el final de este listado de enemigos, hubo otro enemigo de David llamado Simei. Usted se ha dado cuenta, mi amado hermano, porque usted ya ha pasado por esta situación varias veces en su vida. Usted piensa que todo está bien en su entorno. Cuando de repente se levanta alguien en contra suyo y usted dice, ¿pero qué le he hecho? Y hay gente que se levanta en contra de uno. Sea en el ambiente laboral, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en el barrio, sea donde sea. Todo está bien y de repente uno se levanta y uno dice, ¿de dónde salió? Y empiezan a hablar y a levantarse en contra de uno. Y hay algunos que se levantan, aprovechan la ola, aprovechan la marea. Y se levantan junto con los rebeldes. Aquí tenemos el caso de Simei. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, iba huyendo. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía bendiciendo. No dice bendiciendo, dice maldiciendo. Y arrojando piedras contra David, note la afrenta, note el escarnio público. El rey David derrocado por su hijo. Eso de por sí es una humillación. Que un hijo le levante la voz a su padre, el rey, eso ya es terrible. Que tome un ejército y usurpe el trono es una afrenta indescriptible. Bien. Y ahora se levanta este personaje anónimo que no era conocido hasta esta ocasión y se levanta maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. David iba, imagínense la situación, cabeza gacha, llorando por la situación, lamentándose junto con sus hombres, su gente, su familia, y de repente aparece este personaje. Y decía a Simei maldiciéndole: ¡fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario y perverso! Así como estaba tratando a David públicamente. Y seguía diciendo lo siguiente: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Lo estaba culpando de la muerte del rey. Cuando David, cada vez que tuvo la oportunidad de tomar en sus manos la vida de Saúl, siempre dejó pasar esa oportunidad porque él dijo que no iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Porque un hombre justo, un hombre recto, en oportunidades tiene, como se dice, el chance de tomar el sartén por el mango, como se suele decir. Pero un hombre íntegro no le importa tener el control de la situación a los ojos de los hombres, porque un hombre santo, íntegro, sabe que Dios tiene el control de todo. Por tanto, el justo, aunque a veces tiene la posibilidad de hacer el mal, no lo hace, porque tiene el deseo de honrar a Dios. Pero aquí tenemos a Simei maldiciendo y culpando a David de la sangre de la casa de Saúl. Y decía, Simei le decía: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he de aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Qué terrible. Qué terrible. Esto es algo que destroza el corazón de aquel que ha pasado la situación. Cuando el creyente, cuando el justo procura hacer la voluntad de Dios en cada área, en cada aspecto y mantener un testimonio íntegro. Se levanta un enemigo, pero junto con ese enemigo se levantan los que nunca se atrevieron a decir nada, pero aprovechar que se reveló el más atrevido, el más valiente, entonces se levantan los demás. Y empiezan a declarar estas maldiciones en contra del justo, del íntegro, en este caso David, el cual, en este caso particular del cual se le acusaba, no tenía culpabilidad. Entonces examinamos a los enemigos que se levantaron en contra de David y nos damos cuenta, o por lo menos podemos percibir un poquito mejor cómo era el sentir del corazón de David en esta situación.
Así como se levantaron enemigos en contra de David, en aquel entonces también se levantan el día de hoy, y yo creo que todo creyente genuino va a pasar por esto, todo aquel que procura la santidad de Dios en su vida va a pasar por esto. Y es que se van a levantar enemigos en contra de aquel que procura mantenerse en plena integridad. Enemigos del creyente. Algunos conocen de Dios, porque no sé si usted ha leído detenidamente la historia, pero Absalón conocía de Dios. Incluso la estrategia que él planeó incluía decirle a su padre: me voy a Hebrón a pagar un voto que yo hice a Jehová. Su padre lo autorizó, y cuando él se fue planificó toda la rebelión. Conocía de Dios. De tal manera que muchas veces los enemigos del creyente van a profesar creer en Dios. Conocen de Dios, pero desean la posición y los dones del justo. Eso es lo que precisamente Absalón estaba haciendo. Conocía de Dios, conocía los sacrificios, conocía el tabernáculo, conocía a los levitas, conocía el funcionamiento, pero a Absalón, más que eso, le importaba la posición que tenía su padre. Quería el trono. Era un ambicioso. No se conformaba con las bendiciones que Dios ya le había dado. Él quería más. Hay otro tipo de enemigos del creyente que se levantan, que son los enemigos que se unen al enemigo principal, al que primero se levanta, al insurrecto, al rebelde. Y estos enemigos se unen a él para tomar provecho del conflicto que está ocurriendo, como ya vimos Ahitofel y también Siba. Y tenemos otro tipo de enemigos del creyente, que son los que se dejan influenciar por el enemigo y culpan al justo. Y ahí tenemos el caso de Simei. El que se dejó influenciar por Absalón, el que se dejó influenciar por la situación, el que permite que se lo lleve la corriente, entonces se levanta maldiciendo al creyente. En este caso David, sin tener base ni fundamento para sus acusaciones. Entonces, esto es para que veamos, mis amados hermanos, que en contra del creyente va a levantarse una gran diversidad de enemigos. Y esto nos va a ayudar a detectar un poquito más la situación cuando nos veamos envueltos en ella. Porque cuando no tenemos entendimiento acerca de esto, es muy fácil muchas veces perder los estribos y sentirnos muy mal. Cuando el mundo se levanta en contra de los que amamos al Señor, cuando procuramos mantener nuestras manos limpias y nuestro testimonio limpio, se levantan en contra del creyente. Pero cuando suceda, entonces usted ya sabe que está todo bajo el control de Dios. Bien, ¿cómo es la actividad que desarrollan los enemigos? Los enemigos de David. Bueno, precisamente, los enemigos se levantan y se oponen al siervo de Dios, al ungido, en este caso David. Se oponen a él. Los enemigos se levantan voluntariamente contra el escogido de Dios. El justo no busca tener enemigos. Son ellos quienes presentan oposición contra él. Por eso en el Salmo capítulo 3, David lo declara de la siguiente manera. No es que David sea egocéntrico, es que David está viendo la realidad y dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. No es que David creyera que la vida giraba en torno a él. Aunque efectivamente él era el rey, aunque efectivamente Dios había hecho un pacto con él, aunque Dios le prometió bendición a su descendencia, David no creía que la vida giraba en torno a él. Cuando David declara esto, muchos son los que se levantan contra mí, lo que David está declarando es que los enemigos son aquellos que se levantan para entorpecer lo que Dios está haciendo en él, o sea, en David. No es que David estuviera provocando a otros, es que otros se levantan en contra de lo que Dios está haciendo por medio de él. Y vemos entonces que los enemigos de David actúan afrentando o queriendo ultrajar la labor o la posición de David, la posición real. Dios apartó a David de delante del vientre de su madre, eso es obvio. Luego cuando David, luego de haber nacido, de haberse desarrollado, estaba en el campo cuidando las ovejas, Dios manda un profeta, este profeta manda a llamar a David, lo trae y lo ungen para ser rey. Luego Dios lo preserva, trata con él, lo guardó, lo protegió en su combate contra el gigante, lo guardó y lo protegió en sus múltiples batallas en contra de los filisteos, lo preservó de Saúl mismo, quien lo quiso matar en reiteradas veces. Lo preservó en la misma tierra de los filisteos. Luego lo trajo de vuelta, luego lo bendijo, lo pone como rey sobre Israel y luego confirma su promesa.
Ahí en 2 de Samuel capítulo 5, donde dice que ahí David entendió que Dios lo había confirmado por rey sobre todo Israel. Poco a poco Dios fue confirmando el llamado y la promesa que hizo con David. Pero vemos a Absalón levantándose en contra de su padre. Por eso la situación es más difícil, o más que difícil. Es más fuerte de lo que parece. Cuando un enemigo se levanta en contra de un ungido de Dios, o de un escogido de Dios, o de un apartado por Dios, se está metiendo en graves problemas, porque se está levantando en contra del plan de Dios. Entonces, los enemigos se oponen o quieren ultrajar la labor del siervo de Dios. Pero tenemos también en el relato de David y Absalón que los enemigos afrentaron la intimidad del siervo de Dios. Porque los enemigos tienen un proceder muy particular. Se levantan en contra del sujeto al cual quieren usurpar sus bienes o sus posiciones, pero no quedan conformes con eso, van más allá. A veces el creyente pasa por esa experiencia y dice, oye, pero ¿por qué? Si tienen algo en contra mía, ya está bien que hablen en contra de mí, pero ¿por qué hablan de mi familia? ¿Por qué hablan de mis seres queridos? ¿Por qué hablan de los que yo más amo? Bueno, aquí Absalón y los suyos tuvieron ese sentir, pero lo llevaron aún más al extremo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Aitofel le aconseja a Absalón, mira, anda y llégate a las concubinas de tu padre, para que todo el mundo se dé cuenta cuán aborrecible te has hecho delante de David. Entonces van y toman a las mujeres de David, que, paréntesis, el hecho de que David haya tenido muchas mujeres no quiere decir que eso era agradable delante de Dios. ¿Bien? Pero eso es un tema aparte. El punto es que ellos fueron más allá de afrentar a David y quebraron ese sello que resguardaba la intimidad del rey. Pusieron una tienda, tomaron a las concubinas de David y Absalón yació con ellas a la vista de todo Israel, a plena luz del sol. Porque cuando el enemigo actúa con esa crueldad propia, esa crueldad pecaminosa, siempre va más allá. Siempre va más allá. El actuar de los enemigos de David afrentó no solamente su labor o su posición real, no solamente afrentaron su intimidad personal, sino que además afrentaron su integridad. De tal manera que, como lo leímos delante, en el caso de Simei, lo que hizo fue tomar la imagen del rey, aprovechar que el rey estaba en un momento de depresión, en un momento de tristeza. Simei toma la imagen del rey y a vista de todo el pueblo dice, este es culpable de la muerte del rey Saúl. Y Dios lo está castigando porque tomó parte en la muerte del rey Saúl para tomar el trono de Saúl. Cuando David se había mantenido en integridad. Así es el actuar de los enemigos. El creyente fiel e íntegro vive mirando los asuntos espirituales, como dice Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba. Así es como vive el hombre íntegro. Vive mirando las cosas celestiales. Pero no solamente mira las cosas celestiales, sino que además vive conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el creyente, el justo, el que ha sido apartado por Dios para un propósito, debe vivir enfocándose en lo celestial, buscando la voluntad de Dios y practicando la voluntad de Dios en su vida. Por tanto, cuando alguien se levanta en contra del ungido de Dios, en este caso David, se está levantando en contra de Dios mismo, como les mencionaba. Y este asunto es serio. Lo mismo experimentó Moisés y Aarón. Y estas fueron las palabras de Moisés cuando Coré y su grupo quisieron destituirlo, a él y a Aarón. Moisés dijo las siguientes palabras, Números capítulo 16, versículo 11. Por tanto, le dijo Moisés a Coré y los suyos, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué somos con Aarón? Dios nos escogió, así como podré decir el cristiano, Dios me sacó de lo vil y menospreciado. ¿Qué soy yo para que la gente se oponga a mí? Aquel que se opone a un siervo de Dios se está oponiendo a Dios mismo. Lo experimentó Moisés, lo experimentó Aarón, lo experimentaron los apóstoles.
Cristo asciende a los cielos, pero envía a los apóstoles a predicar la palabra en Jerusalén, en Samaria y luego hasta el último de la tierra. Los apóstoles fueron encarcelados y fueron juzgados por el Sanedrín, por aquel concilio de líderes judíos en Jerusalén. Los tomaron para enjuiciarlos y en un momento les pidieron que salieran del lugar donde lo estaban enjuiciando, y se levantó un judío, un rabino llamado Gamaliel, un sabio de la época. Y él le dijo lo siguiente a sus colegas, los líderes religiosos judíos, le dijo lo siguiente: ahora yo os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, es decir, esta predicación, este mensaje que ellos están predicando, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. No se metan con los apóstoles, déjenlos en paz. Porque si esta supuesta secta, si es un invento de ellos, va a morir pronto. Pero luego dice: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel no era cristiano, era judío. Y él tenía claro el principio del cual yo le estoy compartiendo en base a la experiencia de David con Absalón. El apóstol Pablo compartió el mismo principio cuando dijo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, que el Señor le pague conforme a sus obras. Porque había un varón oponiéndose a las palabras de Pablo, y oponerse al ministerio de Pablo era oponerse a Dios mismo, el cual lo llamó al ministerio. Entonces, oponerse a un siervo de Dios es oponerse en última instancia a Dios mismo. Voy a avanzar rápido con lo que queda. Hemos hablado de la diversidad de los enemigos del creyente, de la actividad, es decir, de cómo proceden los enemigos del creyente. Y Salmos capítulo 3 también nos habla acerca de cómo es el hablar de los enemigos del creyente. Por eso dice ahí David en el Salmo capítulo 3 lo siguiente: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Las palabras del enemigo contra David lo que procuraban hacer era denigrarle, denigrar a aquel que es justo. Y ya vimos las palabras de Simei, cómo intentaba rebajar la dignidad y la posición, la integridad del testimonio de David delante del pueblo. Intentaban denigrarlo con sus palabras. Las palabras de los enemigos de David procuraban limitar sus bendiciones, en el sentido de que el versículo 2 dice que estas son las palabras de los enemigos: no hay para él salvación en Dios. Así hablan los enemigos del creyente. ¿Qué lo va a ayudar Dios? ¿Qué Dios se va a preocupar de él? Las palabras del enemigo contra David buscaban, o tal vez no buscaban esto como propósito directo, pero de hecho lo hacían, y era afrentar a Dios. Porque a medida que los enemigos de David le maldecían a él como siervo de Dios, lo que hacían estas palabras era ofender a Dios mismo. Porque cuando una persona dice no hay para él salvación en Dios, ¿qué está diciendo? Está dejando como un mentiroso a Dios. Porque Dios ha prometido compañía, Dios ha prometido amparo, Dios ha prometido cuidado, Dios ha prometido protección. Cuando alguien dice no hay protección ni amparo de Dios para él, está dejando a Dios como mentiroso, negando la compañía de Dios, su salvación, su amor, su fidelidad, etcétera, etcétera. Así es el hablar del enemigo, del creyente. Y a modo de conclusión, amados hermanos, Cristo mismo experimentó la oposición de los enemigos. Por eso el mismo apóstol Pablo habla de los que son enemigos de la cruz de Cristo. Cristo experimentó la oposición enemiga, experimentó el aborrecimiento de sus contrarios. El Señor Jesucristo dijo: si a mí me han aborrecido, también a ustedes los van a aborrecer. El Señor lo experimentó. El Señor experimentó las ofensas de sus enemigos, los cuales lo llamaron Beelzebú, lo llamaron endemoniado. Cristo experimentó el escarnecimiento público. ¿Se acuerdan de esa parte de Isaías 53,
donde dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que aquellos que estaban a los pies de la cruz, cuando miraban al Señor Jesucristo muriendo y derramando su sangre, decían, Dios lo está castigando. Dios lo está castigando a él porque él pecó al hacerse pasar por el Mesías. ¿Se imagina el sufrimiento del corazón de Cristo? No miren el sufrimiento físico del Señor, sino en el corazón, la mente de Cristo. Estar entregando la vida por los pecadores y que los pecadores lo estén acusando de que Él está sufriendo por su pecado, cuando lo que Cristo estaba haciendo era morir por los pecados de aquellos que Él estaban insultando en ese momento. Cristo sufrió el escarnecimiento público de sus enemigos. Sin embargo, su santidad siempre fue intachable. El Señor Jesucristo no dependió del trato que le daban. Él se mantuvo santo siempre. Y su confianza en el Padre fue absoluta. Cristo es nuestro ejemplo a seguir en medio de los enemigos. Y así es como nosotros debemos vivir.